Estamos cerca del evento más grande de WWE, WrestleMania. Aquí doy las 5 horribles cosas que pueden suceder en WrestleMania 2022. Número 1. Brock Lesnar acaba con el reinado del jefe tribal. Brock Lesnar no puede ganar el evento principal de WrestleMania 38. De darse así, sería un bajón máximo para la empresa, ya que prácticamente WWE destrozaría el personaje más interesante que ha tenido en bastante tiempo. El dominio de Roman Reigns no tiene paralelo en la memoria reciente, ya que no ha sido derrotado en más de 2 años y se transformó de un babyface que la fanaticada no podía respaldar en lo absoluto, pero ahora con el personaje del jefe tribal mostrando esa arrogancia ha sabido ganarse demasiados fanáticos que lo alaban en todo momento. Este combate ha estado ocurriendo en diferentes tiempos durante años, pero esta lucha ya debería ser el último clavo en el ataúd, y qué mejor forma que con Roman Reigns unificando ambos campeonatos máximos en compañía de Paul Heyman levantando su mano. De esta forma no se podría dañar el personaje del jefe tribal. Al contrario, esto sería mucho más beneficioso para él, ya que sería algo muy tonto hacerlo perder ahora y echar todo el trabajo puesto en él durante muchos años. Número 2. Ronda Rousey gana el campeonato sin una previa construcción. Ronda Rousey ha estado alejada del ring durante casi 3 años, antes de su regreso al Royal Rumble. Ronda solo ha tenido un combate televisivo desde entonces, y por lo visto su desempeño fue limitado. Aún no se ha determinado si tiene lo suficiente como para subirse nuevamente a un ring de WrestleMania. Charlotte Flair es obviamente una luchadora increíblemente talentosa, que puede ayudar a llevar a cualquiera a un gran combate, pero la expectativa de WrestleMania es que Ronda Rousey termine ganando el campeonato femenino de SmackDown. Y si ofrece una actuación no tan impresionante, la reacción del público presente podría ser menos beneficioso para ella. Número 3. Stone Cold no da la talla. Ahora que se ha confirmado que Stone Cold estará presente en WrestleMania, la mayor decepción de los fanáticos presentes sería que Stone Cold no luche o simplemente dé un squash a Owens. Recordemos que Stone Cold estará en su ciudad natal, y ver dar esa actuación no sería tan beneficioso para su carrera y para las personas presentes. Número 5. Una leyenda cae de nuevo. Hay un feudo camino a WrestleMania que se está estableciendo, y es el de la superestrella de The Miz en compañía de Logan Paul versus los Mysterio, Dominic y Rey Mysterio. Lo normal sería que Rey Mysterio gane esta lucha, simplemente fácil porque es la portada del WWE 2K 2022, pero conociendo la empresa de Vince, sería algo fatal que Logan Paul cubra a Rey Mysterio para darle la victoria a su equipo. ¿Y qué pasaría? Pues Mysterio quedaría muy mal, ya que es la cara del WWE 2K y no sería algo beneficioso para la empresa. Pero todo es posible en WrestleMania. Número 4. Becky lo hace de nuevo. Los fanáticos se enfurecieron cuando Bianca Belair perdió su campeonato femenino de SmackDown ante Becky Lynch en SummerSlam en cuestión de segundos. Ese momento fue algo muy desconcertante, ya que muchos fanáticos se sintieron que el reinado fue aplastado por una luchadora que apenas había regresado y ya se convertiría en campeona. Pero Bianca Belair y Becky Lynch se verán nuevamente las caras en WrestleMania. Algunos fanáticos esperan que Bianca Belair al fin se vengue y rompa esa racha de 36 segundos, ya que sienten que es su momento de brillar nuevamente en WrestleMania.
¿Cuál de estos posibles errores crees que se den en WrestleMania? Coméntalo y hasta la próxima.